La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5, parte 18. 5 de los 7 hombres, como si hubieran estado esperando aquel momento durante milenios, caminaron despacio hacia el muro frente al que Amenemhab había pronunciado aquellas enigmáticas palabras: Solonia te aguarda, danos tiempo para abrir el año. Los 5 caudillos, a excepción del negro, tomaron posiciones situándose de cara y a cosa de medio metro de la refulgente pared. Y así permanecieron, hieráticos y en silencio. Algo planeaban y Sinué se dispuso para lo que suponía su salida de la cámara acorazada, pero antes, tomándole por el brazo, Amen le situó entre la columna y el muro frente al que montaban guardia los hombres de color. Orbonon, el negro, con sus inmensas manos sobre la plancha rojiza de la columna, parecía esperar órdenes. «Escucha con atención», les puso el sacerdote, en cuyos ojos había vuelto a chispear la esperanza. «A partir de ahora, todo dependerá de tu capacidad de comprensión y de tus reflejos. ¿Recuerdas que te hablé de un fallo cometido por los rebeldes?», asintió en silencio. «Bien. ¿Y recuerdas que Dalamacia, la pirámide subterránea donde nos encontramos, está bajo el control de los rebeldes?». El investigador repitió su afirmativo movimiento de cabeza. «Pues no olvides que, por esa razón, lo que vas a oír de mis labios no podrá ser repetido. A pesar de haber formado parte del primer gran consejo de la Escuela de la Sabiduría, y a causa de su precipitación por abordar Dalamacia y robar el gran tesoro, Oremheb no llegó a conocer la única salida secreta de esta cámara. Ese y mantenernos con vida han sido sus errores». «Un instante», intervino Sinué receloso. «Si vosotros conocíais ese secreto, ¿por qué no lo habéis aprovechado?». «Sería muy largo de explicar. Solo te diré que los atlantes, al concluir la construcción de Dalamacia, en previsión de lo que desafortunadamente ha ocurrido, dispusieron un mecanismo de apertura de la sala de Thoth o del Gran Tesoro sumamente complejo». El Queriev dio un especial énfasis a aquella última palabra. «Complejo», aclaró, «porque para activarlo requiere de la presencia en la cámara acorazada de un descendiente de cada una de las razas Sangheed, únicas y verdaderas herederas del gran patrimonio que significan los archivos secretos de Urantia. Y esos representantes, además, como tú mismo has tenido ocasión de experimentar en tu búsqueda a través de la pirámide, solo podían ser auténticos y sinceros hombres pi o leales buscadores de la verdad. Sigo sin entender por qué no habéis escapado ya de esta cámara». «Querido Sinué, la sutileza de los constructores de Dalamacia era admirable. Una vez reunidos, después de milenios, esos 6 hombres de color, los Sangheed, han tenido que vencer la difícil prueba de la desesperanza. Y una vez alcanzada esa dura meta, al desvelar mediante un paciente estudio el mecanismo propiamente dicho de apertura, han descubierto igualmente que esa ventana al exterior solo puede ser abierta con el concurso simultáneo de todos ellos. Eso requiere, por tanto, la presencia de un 7º hombre, el único que puede intentar la huida. Y tú, Amen,
Durante mucho tiempo has sido ese séptimo afortunado. ¿Por qué no lo has intentado? El sacerdote sonrió con amargura. Olvidas algo esencial. Este sofisticado sistema de seguridad de los atlantes fue pensado para, en último extremo, poner a salvo el gran tesoro. Si la entrada en esta pirámide subterránea, lo sabes, resulta ardua, el escape de la misma aún lo es más. El valor del gran tesoro así lo exigía. Pero la traición de Oremeb y la fulminante sustracción de la pluma de Tot han hecho inútil mi presencia en la cámara acorazada. De haber seguido aquí la pluma, en efecto, yo habría sido ese séptimo hombre, responsable de su traslado a otro lugar. Sinue insistió. A pesar de ello, ¿por qué no ocupas mi puesto? Tú eres, sin duda, un hombre sabio y sabrás llegar mejor que yo hasta la torre de Amón. No, Sinue, yo no puedo. ¿Por qué? Amén, clavando su dedo índice en el costado izquierdo del investigador, repuso, porque ahora las cosas son diferentes. El juicio de Lucifer, lo sabes, está próximo. Ya no importa tanto rescatar el gran tesoro como conocer la verdad. Pero esa misión, también se os ha dicho, es solo el primer paso para asistir al gran juicio, y a ese juicio solo puede tener acceso la hija de la raza azul. Yo o cualquiera de estos caudillos podríamos contarte sencillamente esa verdad, pero no es lo establecido por Ra. Sois vosotros, mediante vuestro esfuerzo, quienes debéis haceros dignos representantes de ese honor. Recuerda que, en este caso, quizás más que en ningún otro, el camino hacia la verdad forma parte de la propia verdad. Huelga decir que mis palabras se ven confirmadas, además, por esta señal. El Keliev presionó sobre las costillas de Sinue. La señal de Micael. El investigador recordó la marca, los 3 círculos concéntricos que tan misteriosamente habían sido grabados en su costado durante la segunda exploración del ático del ayuntamiento de Sotillo. Exacto, como ves, todo ha sido meticulosamente dispuesto por aquellos que sirven a Micael. Sinue no podía creerlo. Entonces, ¿ellos sabían y saben? El sacerdote retiró su dedo índice del costado del atónito Yuranchiano. Dios santo, llamó el investigador. Según esto, ¿tú también sabías? Amen sonrió maliciosamente. Ya te he dicho que te esperábamos, mejor dicho, rectificó, os esperábamos. Ahora debes aprovechar nuestra larga y paciente espera. Escucha y que la suprema fuerza te guíe, Sinue. Permíteme que insista, puesto que los rebeldes, en cuanto conozcan nuestro secreto, no tardarán en caer sobre esta cámara acorazada. Presta suma atención a cuanto voy a comunicarte. Solo podré anunciarlo una vez. Sinue apretó sus mandíbulas. Adelante, le animó a su vez. En la mente del investigador habían quedado pendientes otras dudas. Por ejemplo, ¿cómo y por dónde podrían entrar los rebeldes en aquel recinto? Quizás por el mismo cuadrado de yeso blanco existente al otro lado de la cámara. Además, si tenían el control de la pirámide, ¿por qué no actuaban de inmediato, frustrando así lo que podía convertirse en una circunstancia adversa para ellos? Quizás tuviera razón el sacerdote y optaran primero por conocer ese último secreto tan celosamente guardado.
¿O es que había otras razones? Pero, después de todo, aquellos atropellados pensamientos solo eran minucias, cuestiones secundarias, si las comparaba con la máxima cuestión en juego en tales momentos, la huida de la cámara acorazada y, quién sabe, si de la pirámide subterránea de nombre Dalmacia. Amenemhab situó entonces a Sinué de cara al muro, entre la columna y las espaldas de los 5 caudillos. Por último, antes de retirarse, abrazó al joven susurrándole al oído: «Si no comprendes lo que vas a oír, por Dios, salta de todas formas». No hubo tiempo para nada más. Sinué apenas si pudo corresponder al abrazo. Su hermano de logia, tras pedirle que no se moviera hasta que no recibiera la orden, desapareció de su vista, yendo a situarse a la derecha del hombre negro. Intercambió una mirada con éste y Orbonón, pendiente del Keriev, asintió con la cabeza, dándole a entender que todo estaba dispuesto. Y Amen, lentamente, procurando así que el uranchiano dispusiera de tiempo para interpretar sus solemnes palabras, rompió el silencio del recinto. Oro Calcún, sagrada protección de las murallas del antiguo reino en medio del mar y hoy de la cámara acorazada de Urantia. Con los nervios en tensión, Sinué reconoció aquella palabra, Oro Calcún, como la mágica y soberbia aleación de oro y otros metales misteriosos empleados por los atlantes en el revestimiento de la tercera muralla, la más externa, que guardaba la ciudadela de Poseidón, el primer rey de Atlantis. Dicha muralla, como los muros del hexágono, relucía, según la leyenda, con una espléndida luz roja. «Ábrenos tu secreto», prosiguió Amenemhab. «Bajo tu luz una sola hilada es igual a 5 e igual a 1 año». El investigador sintió como la angustia se materializaba en un golpe de sangre que ascendió desde sus entrañas. ¿Qué había querido decir el Keriev? ¿Una hilada igual a 5? Sinué forzó su cerebro. Él sabía que Dalmacia y la gran pirámide de Keops, su réplica, estaban construidas a base de grandes hiladas de piedras, pero ¿cuál de ellas era igual a 5 e igual a 1 año? En fracciones de segundo, su mente desempolvó los viejos conocimientos de egiptología, pero, dominado por los nervios, no llegó a conclusión alguna, y la voz del sacerdote resonó de nuevo en el hexágono, e igual a libertad. Libertad, aquello solo podía interpretarse de una manera, como la salida de Dalmacia, y súbitamente se hizo la luz en su atormentado cerebro. Dios mío, claro, ahora lo comprendo. Durante su instrucción como soror de la Gran Logia, había tenido la oportunidad de conocer esta singular circunstancia. El eje horizontal de una de las hiladas de la gran pirámide de Keops y de Dalmacia, naturalmente, coincide con la cota del vértice del triángulo isósceles del tímpano de la entrada a dicha pirámide en la cara norte. Esta hilada, la número 23, es igual, en efecto, a 5. Basta sumar ambos números. También es igual a 1 año. De las 226 hiladas de bloques que constituían inicialmente la supuesta tumba del rey Keops, solo una
la 23, equivale por su longitud al llamado año anomalístico de 365,2 días, entendiendo por año anomalístico el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de la Tierra por el afelio o el perihelio de su órbita. Sinue repasó sus vertiginosos cálculos, intuyendo las intenciones del sacerdote. Bajo la luz del orocalcum, una sola hilada, la 23, es igual a 5, e igual a un año. Dicha hilera de piedra suma 365,2 pasos egipcios, siendo esta longitud igual a un año e igual a libertad. La hilada en cuestión coincide con la parte superior de la secreta puerta de entrada a la Gran Pirámide por su cara norte. Si esto era así, dedujo Sinue, en alguna parte de aquella cámara acorazada tenía que esconderse la providencial hilada 23 y probablemente un oculto dispositivo que permitiera franquearla y alcanzar la salida. En esos críticos instantes cayó en la cuenta de otro serio problema. Si la memoria no le traicionaba, la roca triangular que clausuraba la pirámide pesaba 40 toneladas. ¿Cómo iba a desplazarla? Abramos el año con el arco iris de los Sanjik, aquella parte del cabalístico conjuro de Amen-em-Ap resultó incomprensible para Sinue, pero suponiendo que algo decisivo estaba a punto de ocurrir, apretó sus puños, presto a saltar. Esa había sido la recomendación de su amigo por el primer hueco o conducto que pudiera abrirse bajo la refulgente lámina de oro calcún. Sin embargo, de momento, nada de esto sucedió. Al finalizar aquella última y enigmática frase, el Khediev hizo una señal a Orbonon, y éste, cerrando sus ojos, situó sus inmensas manos sobre la plancha circular que coronaba la columna, y lenta y majestuosamente, como poseídas de una fuerza sobrenatural, comenzaron a elevarse, arrastrando tras de sí al blanco pedestal de mármol. Aunque ajeno a lo que ocurría a su espalda, Sinue pudo asistir a otro prodigioso suceso, protagonizado por los 5 hombres Sanjik y prácticamente simultáneo a la ascensión de la columna. Nada más guardar silencio, los caudillos obedecieron a Amen, y de sus frentes brotaron sendos haces luminosos de idéntica coloración a la de la piel de cada uno de ellos. Así, de esta forma, de izquierda a derecha, se formó un bellísimo abanico con los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Maravillado por aquella nueva demostración de poder mental, Sinue recordó los haces de 14 colores de su querida compañera, y aquel pensamiento, el recuerdo de Nietir, prisionera de los rebeldes, le fortaleció. Durante algunos segundos, los 5 focos se pasearon por el muro, entrecruzándose y como buscando algo. Entretanto, la columna, al alcanzar los 2 metros de altura, detuvo su ascenso. Orbonon abrió los ojos y, depositando sus manos sobre la lámina circular, fijó su atención en el arco iris que seguían proyectando sus hermanos. De pronto, uno de los conos luminosos quedó inmóvil a poco más de 1,5 metros del suelo. Era el azul.
y del pequeño círculo celeste proyectado sobre el rojizo Orocalcún emergió un tímido, casi imperceptible, destello de luz negra. Como movidos por un resorte, los restantes haces se desplazaron hacia aquel punto, fundiéndose y concentrándose sobre el ansiado lugar, y la luz negra, la misma que el investigador había contemplado en el cuarto de la maquinaria del vicio reloj y por encima de la cambiante campana de luz de la playa, fue tomando cuerpo, propagándose por la superficie del muro. Ante los atónitos ojos de Sinué, aquella luz fue derramándose sobre el Oricalcún, adoptando la forma de una estrella de 5 puntos. Cuando hubo alcanzado una longitud aproximada de 1 metro, la luz cesó en su avance y los brazos horizontales comenzaron a prolongarse como un reguero de pólvora, dividiendo en 2 la pared del hexágono. A su espalda sonó grave la voz de Amen: «La hilada, Sinué, disponte a saltar». El investigador, confuso, no supo qué hacer. ¿Dónde estaba el pasadizo? ¿Hacia dónde debía saltar? Su incertidumbre no duraría mucho. Cuando los negros brazos horizontales de la estrella se detuvieron en las respectivas confluencias de las otras paredes del hexágono, los 5 hombres Sanjik hicieron desaparecer sus haces luminosos, retrocediendo hasta situarse por detrás de Amen y Orgonón, y en el muro comenzó a palpitar aquella enorme estrella negra. Si el Urianchano hubiera vuelto el rostro, habría comprobado cómo, al producirse la ruptura de la lámina de Orocalcún, señalando así la hilada 23 de Dalamacia, instantáneamente el pedestal de la pluma de Tot desaparecía, dejando abierto en el suelo de la cámara un oscuro y estrecho túnel. Solo la chapa circular que remataba la columna había quedado pegada a las palmas del caudillo negro, y a una nueva señal del Keliev, sin perder un segundo, se abalanzó sobre la estrella, aplastando la lámina de Orocalcún sobre el centro geométrico de la misma. Al contacto con el mágico metal, la punta superior de la estrella, así como las 2 inferiores, se doblaron, imprimiendo al conjunto una enloquecida rotación en el sentido de las agujas del reloj. Inmediatamente, la estrella desapareció, transformándose en un tenebroso torbellino. «Ahora, Sinué, salta». El investigador, a pesar de sus firmes propósitos, dudó. Saltar al interior de aquel negro remolino que había empezado a estremecer el muro y la totalidad de la cámara acorazada de Dalamacia. Un sudor frío fue la única reacción. Sinué sintió miedo, un terror incontenible que parecía fundir sus pies al suelo del hexágono. «Sinué, Pornietiv, salta». El segundo grito de Amen, desgarrador, le hizo volverse. Con espanto, descubrió a unas viejas y olvidadas criaturas. Por el orificio que presentaba ahora el suelo de la cámara, emergían inconfundibles las golem, y las negras manos amputadas hicieron presa en las túnicas de los Sanjik y en la del Keliev. Pero en lugar de luchar o resistirse, los 7 hombres Pi, ignorando la presencia de las diabólicas enviadas de los rebeldes, tenían sus ojos clavados en los de Sinué. El investigador jamás hubiera podido describir aquellas miradas.
suplicantes, esperanzadas e imperativas a un mismo tiempo. Nuevas oleadas de golem, empujándose unas a otras, fueron vomitadas desde la siniestra oquedad, y trotando sobre sus dedos se dirigieron hacia Sinué. Pero el Iuranchiano, catapultado por las miradas de los hombres que no dudaban en sacrificarse por él, había saltado ya hacia la redonda turbulencia que giraba sin cesar en la pared. Al penetrar lo que a primera vista parecía un tobogán ascendente, oscuro como boca de lobo, un fuerte calor le envolvió, siendo azotado por una fortísima corriente en espiral que le succionó, proyectándole como un dardo en dirección opuesta a la cámara acorazada de Dalamachia. Fueron segundos, o quizás no. En realidad poco importaba. ¿Qué sentido tenía hablar de tiempo en aquel mundo? El caso es que, atropelladamente y procurando proteger su cabeza de los constantes topetazos contra los pétreos límites del cilíndrico pasadizo, prosiguió aquel enloquecido ascenso hacia Dios sabe dónde. De pronto las tinieblas terminaron. Fue un cambio brusco. Aquella especie de granítica cañería concluyó y Sinué se vio impulsado con idéntica fuerza, pero en mitad de una atmósfera roja. La turbulencia había cesado y descubrió que un sinfín de manos negras habían hecho presa de sus hombros, brazos y toras, las golem. El hallazgo le estremeció, pero pronto comprendió que no podía tratarse de las macabras extremidades que habían estado a punto de capturarle en la pirámide. Aquellas manos no estaban amputadas. A la altura de los carpos aparecían fundidas o fusionadas a otros tantos rayos igualmente negros y brillantes como la obsidiana. Y aquellos rayos, sí, observó el investigador al dirigir la mirada hacia lo alto, se perdían en el espacio. Estaba siendo transportado por los aires, por unos rayos terminados en manos humanas, por los aires. Aquel pensamiento, unido a lo que divisaba en tierra, el viejo buque varado, la costa y las aguas del océano, todo ello teñido en rojo, le hicieron comprender que los hombres Pi habían logrado su propósito. Dalamachia, la milenaria pirámide subterránea, era solo un recuerdo. Algo o alguien había tirado de él, burlándose así a los rebeldes. Su vuelo ahora era suave, casi armonioso, con los brazos extendidos hacia adelante, sujeto y arrastrado por las manos rayos negros, experimentó una inolvidable sensación de paz, una paz que fue aumentando conforme ascendía. A su paso, aquella atmósfera escarlata rozaba dulcemente su piel enredando los cabellos. Poco a poco, sin prisas, como si el tiempo no contara, la línea de la playa fue desapareciendo. Fue entonces, al sentir la dirección de los rayos que parecían replegarse sobre sí mismos, cuando divisó en lo alto una oscura silueta. ¡Oh Dios! El sol negro. Ya no había duda. Aquellos rayos habían brotado del misterioso disco y a él volvían. Aquel incipiente miedo se tomó en confusión cuando de improviso abandonó el aire escarlata, entrando en una oscuridad sideral apenas rota por el lejano tiritar de millones de estrellas.
¿Era aquel el firmamento que había visto desde tierra en compañía de Nietiv? Sus temores le invadieron nuevamente. Al dejar atrás el cielo color sangre, la velocidad de aquellas manos aumentó, proyectándole como un meteoro hacia la cada vez más crecida figura del sol. Su respiración casi desapareció y su rostro, sometido a aquella formidable aceleración, se distorsionó. Sus oídos, todo su cráneo, empezaron a zumbar y, espantado, vio como la silueta del sol negro se presentaba ante él inmensa, kilométrica. Gigantescas lenguas de fuego y luz negros eran proyectados al espacio, y al momento su visión se tornó roja, pasando inmediatamente a negra. Después, a punto de estrellarse contra aquella masa, la conciencia le abandonó. Soy Solonia, el que fue guardián de Edén. Levántate, hijo de Uriancha. ¿Qué había sucedido? La sensación de Sinué al despertar fue remota y brumosa, como si las manos le hubieran depositado suave y firmemente a los pies de aquella increíble criatura. Pero, ¿y el fuego negro? ¿Por qué no había muerto abrasado? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué había sido de los rayos y manos que le habían transportado? Cuando el miembro de la Escuela de la Sabiduría escuchó la voz y acertó a levantar el rostro, descubrió que se hallaba de rodillas ante un ser de una estatura y belleza desconcertantes. Su cuerpo, en pie, aparecía enfundado en una cota de mallas de un color negro reluciente. Pero aquella prodigiosa vestimenta defensiva, en lugar de haber sido tejida con acero, se hallaba trabajada a base de diminutas letras, y éstas, a su vez, formaban otros tantos miles de nombres. Un nombre que le sobresaltó, Micael, y de aquel maravilloso entramado protector manaba un permanente resplandor negro. Unos largos cabellos oscuros, igualmente rodeados por un halo de luz negra, caían sobre sus musculosos hombros. Su rostro, como labrado a cincel, era duro y sereno como el del más bravo guerrero que jamás se había visto. Solo sus ojos rasgados le resultaron familiares. Sinué obedeció y, al ponerse en pie, comprobó atónito cómo sus ojos quedaban a la altura de la cintura de Solonia. Aquel gigante, un serafín sin duda, sostenía entre sus manos la empuñadura de una espada sin hoja. Tímidamente, movido de su insaciable curiosidad, miró a su alrededor. ¿Dónde estaba? Fue estéril. Al apartar la mirada del guardián de Edén, su vista se nubló, no distinguiendo otra cosa que oscuridad. Bajó los ojos hacia el lugar sobre el que indudablemente se sostenía, pero sucedió lo mismo, solo vio tinieblas. Perplejo, dirigió de nuevo su rostro hacia lo único visible en el interior de aquel sol negro, o tampoco se hallaba en el misterioso astro. Y Solonia, señalando su pecho con la mano izquierda, repuso: «No temas, Sinué, hijo de Uriancha». Al momento, sobre la coraza, se iluminaron 3 círculos celestes y concéntricos. «¿Reconoces esta bandera?», le preguntó. Sinué no se atrevió a hablar, ni siquiera sabía si podía, y se limitó a mover la cabeza en una breve, casi imperceptible señal de afirmación. «Es el emblema del soberano de Nevadón, nuestro señor», retumbó como el trueno la voz de Solonia.
tal y como os anunció Agurno, el mensajero solitario, para dar cumplida cuenta de vuestra misión, deberás utilizar mi espada. Recíbela, por tanto. El serafín extendió su mano derecha hacia nuestro hombre, invitándole a tomar la solitaria empuñadura. Sinué, a pesar de las dudas que le acosaban, recibió la espada del guardián. Se trataba de una enorme guarnición de casi medio metro de longitud, con un mango de unos 10 centímetros de diámetro, que a él, al menos, le obligaba a empuñarlo con ambas manos. A pesar de sus dimensiones, resultaba extremadamente ligero. Quizás se deba, pensó, a esos increíbles anillos. Efectivamente, tanto la empuñadura propiamente dicha como el brazo horizontal habían sido forjados a base de aros paralelos. Cada círculo contenía en su interior otros 2 concéntricos, imitando así el triple circuito de Micael. Y todos ellos, como ocurriera con las letras del nombre cósmico de Nietiv y con la cadena del número pi, mágicamente coaccionados por una fuerza invisible. Mientras permanecieron entre la negra cota de mallas que cubría las manos de Solonia, aquellos anillos de la empuñadura conservaron un color igualmente negro y reluciente, pero ahora, al pasar a manos de Sinué, se volvieron transparentes. El investigador, sin saber qué hacer con semejante arma, levantó su rostro hacia el serafín, interrogándole con la mirada. La espada iluminadora, le aclaró Solonia, te permitirá descubrir la secreta entrada a la torre de Amón. Pero escucha mi advertencia, hijo de Iurancha. Aquel que la emplee para la violencia, que solo espere violencia. ¿Una espada iluminadora?, se preguntó. ¿Cómo debo utilizarla? ¿Y qué es eso de la violencia? Solonia, a pesar de haber leído sus pensamientos, no respondió. Por último, levantando su mano derecha, como lo hiciera Agurno al despedirse entre la niebla del bosque, exclamó: que la paz de Micael sea contigo, Sinué.